Es evidente que durante este 2020 el efecto que tienen los procesos de cambio en nuestra vida se han visto intensificados más que de costumbre y además hemos sido más conscientes del efecto y del impacto que tiene en nuestra vida, no solo a nivel de hábitos y de acciones, sino también a nivel mental y emocional. Por eso hoy quiero compartirte 3 reflexiones que a mí me ha dejado este proceso de cambio de 2020, así que muchísimas gracias por darle al play y quédate, que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adela Fernández y te doy la bienvenida a Reemociónate. Antes de empezar, deseo de todo corazón que te encuentres bien en todos los planos de tu vida y si por un casual estás pasando por algún tipo de bache o por alguna situación un poquito más revuelta, que puedas tener de ese espacio en el que poder conectar con lo que estás sintiendo, con tus pensamientos, expresarte y de esta manera ir descubriendo poquito a poco qué puedes hacer para sentirte muchísimo mejor. Así que desde aquí te mando un beso enorme y un abrazo muy fuerte. Todo proceso de cambio que realizas en tu vida, y no estamos hablando de grandes transformaciones, sino simplemente con que de repente pues no tengas agua en tu casa al levantarte y tengas que reestructurar toda tu mañana, todos esos cambios tienen un impacto en tu vida en diferentes planos, a nivel de acciones, a nivel mental y a nivel físico. Hay ocasiones que podemos resolver o pasar por ese cambio de una forma más llevadera o casi sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Y hay otras ocasiones en las que nos vemos de alguna manera obligados a cambiar nuestros hábitos, a incorporar nuevos objetos o nuevas ideas a nuestra vida que antes no contemplábamos, a redefinir incluso todo nuestro proyecto profesional y muchísimo más. Este impacto que tienen los procesos de cambio en nuestra vida se siente a todos los niveles, a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional. Y es indudable que durante este 2020 a nivel mundial hemos sido más conscientes o por lo menos hemos sentido que se mostraba de una forma más visible o más intensa todo este tipo de efectos que un cambio o una situación de crisis o una situación inesperada en nuestra vida nos puede ocasionar. Y estoy segura que también tú a día de hoy tienes 1, 2, 3 o muchísimas más reflexiones que este año te ha dejado y que cada día sigues viviendo y sigues experimentando en primera persona. Y aunque es cierto que podríamos hablar largo y tendido de estos efectos o de cómo hemos vivido, de cómo estamos viviendo, de cómo vemos que otras personas están adaptándose a esta situación, hoy he querido simplemente recoger 3 de esas reflexiones y que de alguna manera están condicionando muchísimo nuestra capacidad de adaptarnos al cambio, tanto a nivel personal como profesional, pero también está condicionando muchísimo nuestra capacidad de reducir ese malestar o esa revoltura que en determinados momentos podamos estar sintiendo. Y estas 3 reflexiones que te voy a compartir hoy tienen que ver con los apegos, la libertad y la atención. Si tú también quieres compartir cuáles han sido algunas de esas reflexiones o aprendizajes que has ido viviendo durante este periodo de tiempo, pero no desde un punto de vista negativo para recrearnos en ese malestar, sino todo lo contrario, ¿dónde has descubierto esa enseñanza, ese aprendizaje, esa oportunidad a pesar del malestar? Déjalo en los comentarios, que estaré encantada de leerte y estoy segura que servirá de muchísimo apoyo y de acompañamiento para otras personas que en algún momento pueden sentirse identificados con esa situación. Y ahora sí, ponte cómodo, ten a mano una bebida y comencemos a compartir juntos estas 3 reflexiones. Primera, los apegos. Cada vez que vamos a realizar un cambio en nuestra vida es totalmente normal que aparezcan determinadas resistencias. Este tipo de resistencias se presentan de distinta forma, de distinta manera o incluso con distinta intensidad según la persona y la situación que está viviendo. De hecho, una misma persona, aunque viva una situación similar en 2 momentos de su vida, puede ser que en uno se le presente de forma más intensa o más brusca que en la otra. De esto lo hablábamos en el vídeo dedicado a las fases del cambio, que si no lo has visto te lo dejaré por aquí también en la cajita de información. Estas resistencias aparecen en distintos planos, a nivel mental, a nivel emocional y a nivel físico. Y a nivel físico desde 2 puntos de vista, en tu cuerpo físico, pero también en esas acciones y esos hábitos que implementas en tu día a día. Y cuando hablo de apegos, más allá de etiquetar los apegos como algo bueno, algo malo, algo positivo o algo negativo, de lo que se trata es de invitar a la reflexión y tomar conciencia de qué significan los apegos en tu vida, de qué significan los apegos en mi vida. No solo cuáles son esos apegos, sino cómo y desde dónde los estoy gestionando y en qué medida condicionan mi forma de pensar, mi forma de decidir o mi forma de hacer. Y justo aquí entra en juego mi reflexión.
En muchísimas ocasiones, cuando nos damos cuenta que aparecen resistencias por apego, esas resistencias se acaban convirtiendo en una lucha con nosotros mismos que al final nos generan más malestar e incluso fracturas internas. A veces llegamos a pensar que sentirnos libres de apegos es sinónimo de ser indiferente a la situación, como si no nos importara. Y eso al final lo que consigue es el efecto contrario. Añade muchísima más lucha y más conflictos internos porque realmente no tiene nada que ver el hecho de tú sentirte libre de determinadas ataduras a sentirte totalmente disociado o indiferente a una determinada situación o persona. Por eso me parece súper importante el parar y reflexionar no solo de los apegos que en estos momentos podamos estar sintiendo en determinados áreas, determinados planos de nuestra vida, sino también desde dónde y cómo lo estamos gestionando y en qué medida nos condiciona. Piensa que todo tu sistema, tu mente, tu cerebro, tu cuerpo, cada célula, entienden los apegos como un sistema de seguridad. Es un poquito ese colchón, ese sostén y ese soporte que le hace sentirse seguro y tranquilo en un determinado contexto. De alguna manera se asocia una situación o un elemento en concreto, por ejemplo, seguir con el negocio familiar, como algo que en tu vida aporta sostén, seguridad, paz y tranquilidad. Y justamente cuando aparecen situaciones en las que este apego se manifiesta a modo de resistencia y lucha, es cuando nuestra paz mental, nuestra capacidad de decidir y de adaptarnos a las nuevas circunstancias se ve afectado. Uno de los conflictos más intensos que se presenta es que parece que hay que decidir entre no tengo apegos o tengo un montón de apegos y además me condicionan muchísimo. Y nada que ver, entre ambos extremos existe un abanico de posibilidades infinitas donde al final la clave está en el equilibrio, en identificar esos apegos y, como decíamos antes, el desde dónde y cómo tú los estás gestionando y en qué medida condicionan tu toma de decisiones y la forma en la que vives y te relacionas con los otros y contigo mismo. Siguiendo con el ejemplo de una persona que tiene un negocio familiar y que puede sentir que es un apego, a la hora de aparecer determinadas resistencias o aparecen circunstancias en las que parece que tiene que tomar una decisión, las únicas posibilidades que de entrada contempla son: lo vendo y me libero de él, o lo quedo y sigue siendo una carga. Y si bien es cierto que estas dos soluciones también son posibilidades totalmente válidas y aceptables, cuando estamos viviendo momentos de crisis donde nuestro estado emocional está un poquito más revuelto y está más a la defensiva y en alerta, nos cuesta más conectar con ese abanico intermedio de posibilidades que existen. Por ejemplo, podría pensar en diversificar, en asociarse con otra persona, en reinventar el proyecto. Sin embargo, a veces cuando entramos en lucha con nuestros propios apegos nos cuesta ver mucho más estas posibilidades. Por ello, es tan importante no solo identificar cuáles son los apegos que ahora mismo estás teniendo en tu vida a todos los niveles, sino sobre todo cuál es tu relación con ellos, desde dónde te relacionas con ellos, cómo los gestionas, en qué medida te condicionan y sobre todo encontrar cuál es tu equilibrio. Porque recuerda que al final no se trata de estar libre o no libre de apegos, al final la llave de todo esto eres tú. Reflexión número 2, la libertad. Mi segunda reflexión tiene que ver con la libertad, pero más concretamente con estas dos preguntas. ¿Dónde está tu libertad? ¿Qué significa para ti realmente ser libre? Durante este periodo muchísimas personas han manifestado que sienten que su libertad se ha visto limitada, se ha visto coaccionada e incluso que les han quitado por completo la libertad. Y esto me lleva a prestar atención a exactamente cómo vivimos la libertad, como un objeto, como una circunstancia, como una orden o una directriz o un pensamiento de otra persona. ¿Hasta qué punto algo externo a mí puede condicionar a este extremo el hecho de yo sentir que soy más o menos libre? Esto a mí particularmente me ha hecho pensar con cuáles son mis marcos de referencia, entendiendo esos marcos de referencia como esos aspectos desde los cuales yo estoy viviendo a todos los niveles. ¿Desde qué marco estoy viviendo para divertirme? ¿Desde qué marco estoy viviendo para sentir que puedo tomar una decisión? ¿Desde qué marco estoy viviendo para poder decidir sobre una determinada situación que me pueda gustar más o menos o que me pueda parecer más o menos injusta? El llevar mi atención y plantearme y reflexionar sobre mis marcos de referencia para mí particularmente ha sido importante para conectar con ese significado de lo que para mí significa la libertad. En mi opinión, porque al final esto no deja de ser una reflexión individual en base a mi experiencia, en base a mis vivencias. La libertad no es un estado que dependa de las circunstancias y que sean estas las que determinen si soy más o menos libre. Ser libre
es simplemente lo que somos en nosotros mismos y es nuestra capacidad de poder decidir en cada momento qué voy a hacer, qué voy a decir, qué voy a sentir con las circunstancias que estoy viviendo, independientemente de que me puedan gustar más o me puedan gustar menos. Y ojo que esto no significa que a partir de ahora las situaciones no afecten o no molesten o no causen malestar o incluso te ponga la vida patas arriba. De lo que se trata es de ser cada vez más consciente que tenemos esa capacidad de poder elegir y decidir qué voy a hacer con lo que tengo delante, qué voy a hacer con lo que estoy sintiendo, qué voy a hacer con lo que estoy viviendo para que esa situación me aumente o disminuya mi bienestar. En ocasiones, cuando vivimos situaciones imprevistas, sobre todo si nos causan mucho impacto en nuestra rutina diaria, se activa una parte de nuestra mente que quiere entender sobre la marcha por qué está pasando, para qué está pasando, cómo lo puedo resolver muchísimo mejor. Y cuando estas respuestas no las tenemos a corto plazo, es normal que incluso explotemos o nos sentimos desbordados. Sin embargo, lo importante y la clave de todo este proceso es tener esa capacidad para recuperar tu centro y recolocarte ante la situación para que desde ti puedas tomar esas decisiones que te ayuden a sentirte mejor en vez de sentir que son las propias circunstancias las que te arrastran. Y por eso, mi pregunta para esta segunda reflexión sería: ¿dónde está tu libertad? ¿Cuáles son esos marcos de referencia desde los cuales estás viviendo a día de hoy? Reflexión número 3. Tu capacidad de atención. Cada día recibimos más estímulos de los que somos capaces de procesar y si en esta situación unimos un estado emocional en alerta con un exceso de información, el caos está garantizado. Y es aquí donde comparto mi tercera reflexión. ¿Dónde está tu atención la mayor parte del tiempo? ¿Y qué haces con toda esa información que recibes? De forma general podemos decir que cuando estamos en un estado mental y emocional en alerta, prestamos muchísima mayor atención a todos esos elementos que nos pueden causar malestar. Además tenemos un radar muchísimo más potente que identifica elementos que hasta ahora no había dado cuenta que estaban ahí o no le habían afectado, pero ahora comienzan a afectar. Sin embargo, aunque este es un mecanismo natural de tu cuerpo y de tu sistema, el conflicto surge cuando lo intensificamos de tal manera, nos disociamos tanto de este mecanismo de respuesta que lo que hacemos es de forma más o menos consciente ir a la búsqueda de todos esos elementos que nos pueden hacer peligrar. Nos enredamos en conversaciones que lo que hacen es retroalimentar ese estado de malestar y de negatividad en nuestro día. Estamos atentos a cualquier información a la que nos podamos agarrar para justificar lo que estamos viviendo e incluso buscamos la forma en la que echar esa culpa o esa responsabilidad de lo que está sucediendo a otros en vez de conectar con lo que nosotros realmente podemos hacer y cuál es nuestra responsabilidad en estos momentos. Nos pasamos tanto tiempo recreándonos en todo ese malestar, en esa parte más negativa, que lo que hacemos es reducir nuestra capacidad de conectar con oportunidades y potencialidades para darle la vuelta a la situación. Y ojo que esto no significa que las situaciones no te afectan, te puedan poner tu vida patas arriba o te puedan causar mucho malestar. De lo que se trata es de tomar conciencia dónde está tu atención la mayor parte del tiempo y cómo usas esa información que recibes a la hora de tomar decisiones para tu bienestar. Siendo conscientes de esto, de que no siempre tenemos el mismo estado de ánimo y que las cosas a veces nos afectan más de lo que nos gustaría, sería importante empezar a reflexionar sobre estas preguntas. ¿Qué información estás consumiendo? ¿Para qué exactamente necesitas consumir esa información? Pero sobre todo, ¿cuestionas, contrastas y investigas esa información o simplemente la asumes como cierta y la incorporas en tu día a día? La forma en la que nos relacionamos con todos estos estímulos es lo que va a condicionar nuestra capacidad de adaptarnos a la situación, nuestra capacidad de reinventarnos, de encontrar oportunidades en vez de quedarnos atrapados en la amenaza. Y aquí, tu atención, tu capacidad de atención, la forma en la que gestionas tu atención juega un papel fundamental. Y estas son las 3 reflexiones que quiero compartir contigo en el vídeo de hoy. Y aunque parezcan que son un poco diferentes, porque una tiene que ver con la libertad, otra con los apegos y otro con la atención, todas ellas tienen un punto en común y que podríamos resumir en el siguiente titular. Sea lo que sea que estás viviendo, la llave de todo eres tú. Déjame en los comentarios si te has sentido identificado con alguna de estas reflexiones, si piensas totalmente diferente, tienes otro punto de vista o qué otro tipo de reflexiones te ha dejado también este periodo de crisis de 2020 o cualquier situación significativa en tu vida. Recuerda que al final no se trata de analizar o de enjuiciar si una reflexión es más o menos válida, todo lo contrario, se trata de ser conscientes que cada uno de nosotros vive una misma experiencia desde su punto de vista y conecta con unos aprendizajes o con otros según lo que necesita
esos momentos necesite. Deseo de todo corazón que hayas compartido un ratito agradable. Yo me despido mandándote un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.